The title of the panel is La economía cubana, su lugar en las Américas. I'm Roger Betancourt, as some of you know, professor at the University of Maryland. Let me tell you something about this panel, which is different than the usual one, in the sense that we have a main paper, which is the first paper, which will be by Pavel Vidal, who is currently an associate professor at the Pontificia Universidad Javeriana de Cali, and he did his work as a PhD economist at the University of Havana with the sojourn of some time at the Universidad de Oviedo before graduating. He then worked for the Cuban Central Bank and also taught at the University of Havana. And he has taught in a lot of other places, but his current place of employment with the equivalence of tenure in the U.S., whatever it means in Colombia, is as an associate professor. His paper will be in Spanish, and then there will be 3 discussants that have taken his paper and depart from that paper in areas of expertise that they have developed. They will have 15 minutes, and then we'll open it up to the audience. The 3 discussants are well-known members of ASCI. The first one will be Carmelo Mesa-Lago, who's the distinguished Cubanologist in the world, who is a distinguished service professor at the University of Pittsburgh, and he will discuss the implications for the measurement of the Human Development Index that flow from Pavel's work. Then we'll have Jorge Perez Lopez, who has been a former president of ASCI. He's a senior, he retired as a senior economist from the Labor Economics Department of the U.S. and has written extensively on the subject of Cuban statistics, and he will provide a perspective on the tough job that it is to work on Cuban statistics. And then the last discussant will be Ernesto Hernandez-Catá, who has also been a former president of ASCI, and he is retired from the IMF, where he was director of the World Economic Outlook and of 3 occupied high-level positions, associate director, deputy director of 3 different departments, one of which led him to be the chief negotiator of Russia's transition. And so that's the overall program. I leave you now in the good hands of Pavel Vidal to present his paper. Bueno, buenos días. Primero agradecer a ASCI por esta invitación. Es mi primera vez acá. Agradecer a Carmelo, ¿no?, por la idea de formar este panel, a Jorge, a Ernesto, por estar comentando mi paper, ¿no? Este paper es un resultado de una investigación que me pidió el Banco Interamericano de Desarrollo hace ya más de un año. El propósito de la investigación, de la consultoría, en realidad no era inicialmente tan ambicioso. Lo que me estaban pidiendo es hacer una medición, una comparación del tamaño y la evolución de la economía cubana en la región. Entonces, aquí se ha hablado extensamente del problema de las estadísticas cubanas en sí mismas. Para hacer comparaciones internacionales, además tenemos otro problema, que es que no tenemos valores en dólares creíbles de los datos de PIB cubano. Entonces, en realidad, lo que parecía ser un trabajo bastante sencillo se fue complicando, y prácticamente para mí fue como otra tesis de doctorado. Me preguntan si lo hice en grupo, si tenía un equipo. En realidad lo hice solo. Lo mismo yo pensaba antes del trabajo de Carmelo Mesa-Lago. Yo siempre pensé que Mesa-Lago trabajaba con un equipo, después me di cuenta que no, que trabajaba solito. Bueno, así mismo me pasó a mí,
con apoyo, ¿no? Es decir, el trabajo se envió al BID y los economistas del BID hicieron recomendaciones. Fueron 6 meses y después 3 meses de trabajar en los cambios. Entonces, el problema con las estadísticas cubanas, para que sean comparables con otras economías de la región, es qué tasa de cambio usamos, ¿no? Ayer hubo un panel donde se mencionó que el problema en realidad monetario más grave no es la dualidad de monedas, sino la dualidad de tasas de cambio. Entonces tenemos 2 tasas de cambio muy distantes. Las estadísticas oficiales utilizan la tasa de cambio oficial, que es la tasa de cambio de paridad, pero esta es una tasa de cambio que proviene de los años 80, por tanto nos da una realidad muy distorsionada, ¿no? Entonces, con los datos, con la tasa de cambio oficial, en el año 2014, lo que tendríamos es que el PIB cubano total, el tamaño de la economía cubana es de 80.000 millones de dólares y que el PIB per cápita anual es de 7.000 dólares por persona. Eso es lo que dan las estadísticas oficiales, con la tasa de cambio oficial. Podríamos tener la inclinación de, en vez de usar la tasa de cambio oficial, a usar la tasa de cambio de 24, ¿no? Que es la tasa de cambio que se utiliza por el sector privado, que se utiliza en las casas de cambio. Sin embargo, eso llevaría a subestimar demasiado los valores en dólares de la contabilidad nacional. En realidad, de todos los componentes de la demanda agregada del PIB, inversión, exportaciones, importaciones y gasto público, todo se contabiliza uno a uno porque los balances y los precios de ese pedazo de la economía responden a la tasa de cambio oficial. Lo único que tendríamos que hacer la modificación es de un pedacito del consumo. Si le da un pedacito del consumo dentro de lo que se contabiliza dentro del PIB, que sí tiene unos valores y unos precios que no responden a la tasa de cambio de 1 a 1, sino que responden a la tasa de cambio de 24 a 1, que son las operaciones que tienen que ver con el sector privado. Entonces, lo único que hago es calcular una tasa de cambio promedio entre esta tasa de cambio oficial y la tasa de cambio que podríamos decir paralela. ¿Cómo se hace ese promedio? No es un promedio simple, sino un promedio ponderado, tomando en cuenta el peso que tiene esta tasa de cambio dentro de los valores registrados en el PIB. Si aquí no está la economía informal, yo solamente quiero llevar a dólares lo que está contabilizando la ONEI. Es decir, no me interesa lo que está fuera del PIB. Esta no es la tasa de cambio de equilibrio, es simplemente la tasa de cambio promedio implícita en la contabilidad del sector privado y el sector público dentro de las cuentas nacionales. Entonces, simplemente tomando un 6% para la tasa de cambio paralela, obtengo que la tasa de cambio promedio hoy en día es de 2.38, con lo cual el tamaño de la economía cubana ya no es 80.000 millones de dólares, sino de 33.000 millones de dólares. El PIB per cápita no sería de 7.000 dólares, sino de 3.000 dólares. Con lo cual, uno encuentra que con este simple cálculo de una tasa de cambio promedio que respeta la contabilidad de la que hace la Oficina Nacional de Estadísticas, encuentra que las estadísticas cubanas oficiales en dólares están sobrevaloradas en al menos un 60%. Es como el primer resultado. Cuando vamos a hacer comparaciones internacionales no nos basta con tener un PIB en dólares, debido a que tenemos que tomar en cuenta los niveles de precio de cada país, ¿sí? Los precios relativos internacionales, que es lo que llamamos la tasa de cambio de paridad de poder adquisitivo. Entonces, la segunda tarea, que es mucho más complicada que la anterior fue bastante simple, y lo que hicimos fue que si queríamos comparar a Cuba con economías de la región, pues buscamos un referente internacional. Entonces buscamos la metodología de la Penn World Table y tratamos de construir todas las estadísticas cubanas en dólares exactamente con esa metodología. Empleamos el PIB cubano oficial, es decir, ahí está educación, salud, los servicios sociales, tal y como los mide el gobierno cubano. Ahí no hay modificación. El PIB en pesos es exactamente el PIB oficial. Entonces, con esta metodología, el PIB cubano en pesos de la ONEI, la tasa de cambio
promedio que les mostré previamente. Y esta información, que en realidad este es como el dato que nos permite tener un cálculo del PIB cubano a la tasa PPA, que es una estimación que incluso yo no conocía, que había hecho el Banco Mundial sobre los precios relativos internacionales de Cuba. Entonces me da para cada uno de los componentes del gasto cuál es el valor de estos componentes del gasto en relación con Estados Unidos. Por ejemplo, me dice que en el componente de bebidas, en Cuba los precios son un 47% de los precios en Estados Unidos, que la salud es un 20% de los precios en Estados Unidos, que el transporte es un 50% del nivel de precios en Estados Unidos en el año 2011. Entonces, aquí tenemos una estimación del Banco Mundial de los precios relativos en Cuba en relación con Estados Unidos. Entonces, unificando toda esta información, llegamos a una estimación del PIB cubano en dólares a la tasa PPA, que comparamos con 10 economías de la región, economías pequeñas. Una clasificación, esa sí fue muy discrecional, fue tomar países que tuvieran entre 2 y 16 millones de habitantes en el año 2014. Entonces, con esas 10 economías hicimos la comparación. ¿Cuáles son los resultados? Primero, se ve la caída tanto del PIB por el lado del gasto, ya todo esto es en dólares PPA. El PIB por el lado del gasto, el PIB por el lado de la capacidad productiva, son dos informaciones, dos metodologías que aparecen en Penn World Table, y tanto por el PIB per cápita se ve la caída que tiene el PIB cubano como resultado de lo que llamamos el periodo especial, ¿no? Entonces, la capacidad productiva de la economía pasa de 93.000 millones a 36.000, el PIB per cápita pasa de 9.000 a 3.000. Entonces, ¿en qué coincide esto con otras estimaciones? Usualmente se dice que durante el periodo especial la capacidad productiva de la economía cubana, el PIB per cápita, cae alrededor de un 30-35%. Lo que me dan estas estimaciones es que la caída es de un 60%. Entonces es una primera diferencia con lo que usualmente decimos. La otra diferencia es que sí, efectivamente, ha habido una recuperación, año 2000, 2005, 2010 hasta 2014, pero todavía los niveles de PIB totales y PIB per cápita no sobrepasan los niveles del año 85. Si lo miramos en términos de PIB per cápita, todavía el PIB per cápita cubano queda un 30% por debajo del PIB per cápita del año 85. Es una sensación que los que vivimos en Cuba o los que visitan Cuba tienen, ¿no? Es decir, todavía no se han superado los niveles de vida de PIB per cápita de los años 80. Y esta es una estadística que coincide y que refleja esa realidad. La comparación con América Latina. En realidad yo tenía estadísticas desde el año 50, pero no tuve el tiempo, es decir, tuve que hacer tantas cosas para comparar esas estadísticas con otras estimaciones que se han hecho. Por tanto, preferí por el momento no mostrar esas estadísticas y en el paper solo aparecen comparaciones a partir del año 1970. Pero es muy parecido a 1950. Entonces, ¿qué vemos? Que en el año 1970, entre estas 10 economías, Cuba era la de mayor capacidad productiva, la más grande. Sin embargo, ese es un proceso que viene empequeñeciendo la economía cubana. La economía cubana se empequeñece. En el año 70 era 5 veces, esto es en relación al promedio, esta es la escala, era 5 veces mayor que el promedio de estas 10 economías. En el año 2011 es 1.5 por encima del promedio. La economía cubana se empequeñece. De estas 10 economías ya no es la de mayor tamaño, está por debajo de Dominicana, es el 71% del tamaño de la economía dominicana y es el 61% del tamaño de la economía ecuatoriana. ¿Sí? Esto es la medición del PIB cubano, que incluye servicios de educación, salud, llevado a dólares con la tasa PPA que estimé. Esto es en cuanto al PIB total. En cuanto al PIB per cápita, en los años 70
al igual que en los años 50, el PIB cubano per cápita, junto con Uruguay, era el de mayor poder adquisitivo entre estas 10 economías. Junto con Uruguay, Cuba tenía el mayor PIB per cápita en los años 70. ¿Qué sucede? Nuevamente está la caída. Cuba ya no tiene el mayor PIB per cápita, sino que está en el 6º lugar. Ya no es la economía de más PIB per cápita, sino que está en el 6º lugar, repito, nuevamente considerando la valoración cubana de educación, de salud, de servicios sociales. Aún así, cuando lo llevamos a dólares, no aparece en primer lugar, sino aparece en 6º lugar. Entonces, hasta aquí es el diagnóstico del tamaño de Cuba en la región. Se empequeñece, ya no está en los primeros lugares, entre estas 10 economías pequeñas, en términos de PIB per cápita es está en el 6º puesto. ¿Cuáles son las causas? Entonces, también hicimos una medición del capital en dólares que coincide con otras estimaciones que se han hecho, que ha hecho Ernesto, que han hecho en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, y se ve el proceso de descapitalización que tiene la economía cubana. Es decir, las tasas de inversión están alrededor del 10-12%, no compensan la depreciación. Por tanto, la economía se descapitaliza. Cada año, el valor del capital que influye en la capacidad productiva, cada año disminuye. ¿Qué hizo la reforma de Raúl Castro? Entonces ya entramos también en la valoración con estos datos de los resultados de la reforma de Raúl Castro. ¿Qué hizo? Disminuyó la tasa de descapitalización, pero no la detuvo. Si la economía se sigue descapitalizando, si el nivel de capital sigue disminuyendo y hoy en día está en un 30%, el nivel de capital en dólares es un 30% menor que lo que había en su momento más alto en los años 80. Entonces, con menos nivel de capital, obviamente, la economía cubana en su capacidad productiva se empequeñece, y esa es parte de la explicación. El otro pedacito de la explicación tiene que ver con la productividad, que Ernesto lo mencionaba, ¿no? El uso que se le dan a esos factores productivos, el uso que se le da al capital, el uso que se le da al trabajo. Entonces, ¿qué vemos en la estimación de productividad? Y hay que decir que no estamos comparando con una región donde la productividad crezca, es decir, la productividad total de los factores en América Latina tiene una tendencia, este es el promedio, tiene una tendencia negativa. Cuba también tiene esa misma tendencia hasta la mitad de los años 90. En los años 80 teníamos una productividad total de los factores que estaba por encima de ese promedio. Como resultado de la crisis, esa productividad cae por debajo del promedio de América Latina. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Porque tampoco me gusta hacer presentaciones donde todo sea negativo. ¿Cuál es la buena noticia? ¿No? Que sucede con Cuba, ¿no? Todo, siempre. En Colombia, vivo en Colombia, los colombianos sí, todo lo de Colombia es malo, los cubanos todo es malo. Siempre uno tiene que hacer como un balance. Entonces, ¿qué es lo positivo? Esta tendencia creciente de la productividad. Desde el año 95, y esto un poco coincide con lo que presentaba Ernesto, los procesos de reforma, de apertura económica, de apertura al turismo, a las remesas, a la inversión extranjera, la poquita liberalización que se ha hecho del sector privado, aun cuando ha sido poco, ha tenido un efecto positivo en la productividad, en el uso de los factores de producción. Y es que, si ustedes miran, tiene coherencia, ¿no? El capital, el nivel de capital disminuye y el PIB sigue creciendo, a bajas tasas, pero crece. Por tanto, hay un uso más eficiente de ese capital, a partir de la poquita liberalización que se implementó. Esa poquita liberalización permitió que la productividad aumentara y volviera al promedio. Entonces uno podría decir que las reformas implementadas en los años 90 y las reformas implementadas por Raúl Castro están bien orientadas, pero son insuficientes. Podría ser como la interpretación. Y son insuficientes porque si uno relaciona PIB per cápita con productividad en estas 10 economías, se ve la relación positiva significativa que tienen. Si 5 de las economías, 4 de las 5 economías, estas 4, aquí está Cuba, este es el promedio de América Latina, estas 5
tienen mayor PIB per cápita que Cuba. De esas 5, 4 tienen una mayor productividad total de los factores. Es decir, hay una relación muy evidente que las economías que tienen más PIB per cápita que Cuba tienen mayor productividad. Entonces, esta es otra evidencia de que la reforma cubana necesita aumentar el capital y necesita aumentar la liberalización para incrementar la eficiencia en el uso de esos factores. Y este es como un resumen de todos esos factores. Es decir, hay una brecha con América Latina. Cuba se empequeñece, ya no está por encima de la media, está por debajo de la media, hay una brecha. Entonces esa brecha, ¿qué lo explica? En los 3 periodos, aquí no se ven bien los colores, pero en los 3 periodos, el capital físico es lo que más explica. Si esa brecha está explicada un 60%, la brecha que tenemos con estas economías de América Latina está explicada por la descapitalización de la economía. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la educación? Que es lo que siempre se menciona. Bueno, la educación, aquí tiene un signo negativo, significa que nos ayudó a reducir la brecha con América Latina. ¿Pero nos ayudó en qué periodo? 70, 89. Hoy en día, desde el 90 hasta el 2011, que tengo las estimaciones, la educación no ayuda más a reducir la brecha. Sí, ahí está la educación, pero no la utilizamos. Y es coherente con lo que siempre concluimos de las reformas de Raúl Castro. Sí, no tiene sentido que se abra solamente el sector privado a actividades de bajo valor agregado, teniendo Cuba una ventaja en educación. Entonces esa ventaja en educación está allí, pero no se utiliza y no ayuda a cerrar la brecha. Otro factor que sí influye negativamente en la brecha es la fuerza de trabajo. Se le explica un porcentaje importante de esta brecha. Y ahí tenemos la emigración, tenemos el envejecimiento de la población y los factores demográficos que influyen negativamente. Conclusiones con estas estimaciones. No se ha recuperado la capacidad productiva y el PIB de los años 80. El modelo socialista, comparando los años 2000 con el año 70 y también con el año 50, lo que vemos es que empequeñece la economía cubana en la región, tanto en su capacidad productiva como en su PIB per cápita. Hay una brecha con América Latina. Para cerrar esa brecha, lo que vemos es que el 60% de esa brecha se explica por la descapitalización. Por tanto, la prioridad número 1 de un proceso de reforma económica sería aumentar la inversión, aumentar las tasas de inversión, o al 30%, que son las tasas promedio de América Latina, o si queremos de verdad parecernos a Vietnam, a tasas de inversión del 40 o el 45%. Eso es lo que necesitamos. La productividad ha aumentado. Si la evidencia de estos datos muestran que los procesos de liberalización, aun cuando han sido muy limitados, han tenido un efecto positivo en la productividad. Entonces, uno podría decir que lo que necesitamos es continuar esas reformas y profundizar esas reformas porque han tenido un efecto positivo en productividad. En cuanto a la última conclusión, a las reformas de Raúl Castro, vemos que están bien orientadas, pero no han sido suficientes. ¿Por qué? Porque no detiene la descapitalización, la tasa de inversión sigue sin compensar la depreciación, aumentan, pero no lo suficiente la productividad, y no aprovechan el capital humano. La educación está allí, pero no es más una ventaja. Muchas gracias. Esta era la presentación. Carmelo. Sí. Te regaló un minuto. ¿Sí? Entonces me faltó, no. Bueno, empieza a contar desde ahora, ¿eh? Bueno, yo les sugeriría, porque ustedes no van a ver los números, si no ven los números no van a entender lo que yo digo. Entonces, hay todavía asientos aquí que se pasen a la derecha, porque si no es imposible para mí explicar esto. Ya. Bueno, aquí tienen ustedes, miren, lo que yo voy a hacer, por muchos años trabajé en el tema del Índice de Desarrollo Humano, del PNUD, notando las faltas que tenía y sobre todo en términos de las fuentes, etcétera, y cómo calculaban el Producto Interno Bruto.
Entonces lo que quiero hacer es, a la luz del trabajo de Pavel, ver si eso afecta cómo se compara con, con el índice de desarrollo humano. Y este es el resumen de lo que voy a decir. Muy brevemente, el índice de desarrollo humano se basa en 3 indicadores. Es importante, fue una innovación porque no se refirió solo al crecimiento económico, sino tiene en cuenta también el desarrollo social. Entonces hay 3 indicadores. Uno es el Producto Interno Bruto por habitante. Esto está en inglés, pero decidimos hacer la presentación en español. Eso se hace, ya lo explicó Pavel, con el Purchasing Parity Power, que es la paridad de poder adquisitivo, que es PPA. Ahí dice PPP porque está en inglés. Y se hace con dólares internacionales a precios constantes. Después hay 2 indicadores sociales. Uno es la esperanza de vida al nacer y el otro es el número de años de escolaridad. Estos 3 indicadores se fusionan en el índice y con pesos iguales. Y el resultado de esto ha sido, a través desde el 89 para acá, que Cuba, con grandes oscilaciones, como vamos a ver, se coloca muy alto dentro del conjunto de países de América Latina. Y eso se explica no por el Producto Interno Bruto, que es bajo, y vamos a verlo, sino por los 2 indicadores sociales. Y yo voy a cuestionar la metodología del Producto Interno Bruto y además hacer alguna referencia a los 2 indicadores sociales. Bueno, aquí tienen ustedes la historia del Producto Interno Bruto, del ordenamiento de Cuba en el índice de desarrollo humano. La primera columna son los años de la edición del informe del PNUD. La segunda columna, que es la más importante en realidad, es los años que se están utilizando para hacer el cálculo. La tercera columna es el número de países que van ustedes, que va subiendo de 160 a 188, y después viene el ordenamiento. El ordenamiento es muy sencillo, quiere decir que mientras más bajo el número, mejor está el país. O sea que el mejor país sería 1 y el peor país sería 188. Primero tienen ustedes cómo se coloca Cuba dentro del conjunto de 188 países en el último año. Y cómo se coloca en relación con los 20 países de América Latina. Lo primero que tienen que fijarse es, este es el... Verdecito. ¿Cuál es? El verde, ¿verdad? Ya. Lo primero que... Este es el año 89, antes de la crisis, ¿ves? Y resulta, y es muy interesante, que Cuba cae del 9 al 10, ven aquí. En el año 94 está en el 12. Ese es el impacto de la crisis. Y después tiene que en el año 95 se recupera un poquito. Bueno, una cosa muy importante. En el año 95, la base de esto que se dio por el PNUD era el Penn World Table. Y en el año 96-97 se dio el World Bank, el Banco Mundial, Atlas del World Bank Atlas. En ninguno de los 2 documentos aparece Cuba. O sea que dijeron que estaba ahí, pero en realidad no estaba. Esa fuente es por tanto falsa. Bueno, la otra cosa que quiero mostrarles es que ahí hay una mejora. Bueno, no puedo usar esto. Pero hay una mejoría. Si ustedes se ven en el año 98 data, hay una mejora que va de 11 a 6, o sea, Cuba mejoró en el índice, ¿verdad? Y después, para el año 1999, desapareció del índice. Y la explicación que se dio oficialmente es que la cifra, no había cifras que fueran creíbles. Exactamente esa fue la explicación. O sea, que lo que hicieron antes es cuestionable. Después, al año siguiente, se vuelve a colocar a Cuba y ven ustedes que es casi prácticamente el mismo nivel que estaba antes de que fuera sacada. Ahí entonces ellos explican que el cálculo se hizo como un promedio ponderado de países del Caribe, pero no explicó cuáles son los países del Caribe ni explicó la metodología de ponderación. Entonces, ¿cómo se hizo esto?
Bueno, ahora después ven ustedes, a partir del año 2, cifras del 2000, que Cuba mejora, a ver si puedo hacer esto. Bueno, mejora del 6 al 4, ¿lo pueden ver? Ahora fíjense lo siguiente, entre 1900, en 2000 y el 2008, el índice no hizo estimado del Producto Interno Bruto de Cuba. Entonces, ¿cómo puede calcular la posición que mejora considerablemente si el componente económico no está? O sea, es imposible que puedan hacer esto, porque tienen que estar los tres. Y después, en el año 2010, vuelven a sacar por segunda vez a Cuba, como ven ustedes, y vuelven a reintroducirla al año siguiente. Y a partir de entonces, la metodología es que se hace una regresión a través de distintos países y se proyecta la tasa de crecimiento basada en CEPAL. O sea, que si el año 10.000, CEPAL proyecta tasa de crecimiento para el 11, y eso es lo que se usa. No se usa la tasa del 10, sino la proyección para el 11. Y ven ustedes que siguen 4 y de pronto en el año 14, no sé si lo pueden ver, pero ahí en el año 14 sube, mejor dicho, a 2. El segundo país de América Latina, o sea, el único que sería por encima es Chile. Antes era Chile, Argentina, Costa Rica, etcétera, a veces Venezuela y Panamá, y entonces solamente Chile. Pero les voy a dejar, hay un aumento de 15 puntos, una mejora de 15 puntos. No les voy a decir cómo se hizo, se lo voy a decir después. Y después se deteriora y sube a 5 y a nivel internacional a 68. Bueno, entonces ahora, ¿cómo se coloca Cuba en relación con los tres tipos de fuentes que tenemos? Primero está el Human Development Index, que está en precios constantes. Después, las cifras oficiales de Cuba basadas en ONEI, las tienen en precios corrientes y en precios constantes. Y después viene Vidal con los precios corrientes. Lo primero que quiero que se fije es en el año 93. ¿Lo pueden ver ahí? El año 93 es el peor año de la crisis de los 90. Y en ese año, el estimado del Producto Interno Bruto da que era mayor en un 20% que en el año 89, que fue 85-89 fue en los años mejores de Cuba. O sea que absolutamente imposible, porque el propio gobierno de Cuba dice que cayó alrededor de un 35%, como dijo Pavel. Si ustedes ven las cifras de Cuba, vean que a precios corrientes la caída es una caída, no un aumento de un 24%, y a cifras constantes, el precio constante es una caída de un 37%, que se aproxima al 35% que él mencionó. Pero si ustedes usan la cifra de Pavel, la caída es de un 63%, ya él lo dijo, depende del año que lo use. O sea que aún las cifras de Cuba contradicen las cifras del Índice de Desarrollo Humano, pero las cifras de Pavel demuestran que la caída es todavía mucho más brutal. Ahora, fíjense a la explicación de por qué hubo el salto en el año 14. Si ustedes se fijan en el año 13, vean que eso aumenta de 5.539 a 19.844. En un solo año aumentó 258%. Es un milagro económico, no he visto una cosa igual en la historia, ni los chinos. Ahora, cuando ustedes ven las cifras de Cuba, el aumento fue de un 5 o de un 2%, y la cifra de Pavel da 0,8. Es obvio, por eso subió en la manera que subió. Y por último, la última comparación, que es del año 14. Comparamos el año 14 con el año 89, o sea, antes de la crisis. De acuerdo con el Human Development Index, subió 192%. De acuerdo con las cifras cubanas corrientes, subió 193%. De acuerdo con las cifras cubanas a precios constantes, subió 149%. Las cifras de Pavel da que cayó 23%. Y esto es uno de los puntos más importantes del estudio. Bueno, no voy a entrar con el tema de ya él lo explicó. Ok, perfecto, estoy bien. Entonces, bueno, aquí ahora, ya eso antes lo había tocado Pavel, pero yo quiero hacerlo indicando exactamente cuál es el Producto
Interno Bruto de cada país. En la primera parte tienen lo que hace el Banco, el PNUD, y después tienen la cifra de Pavel. En el primer caso tenemos los 20 países, en el otro nada más que hay 10. Fíjense que Cuba debía de estar, por el nivel de desarrollo es muy alto, alto, mediano y bajo. Cuba debía estar en alto. Debería estar, porque está ordenado en 5 lugares. Pero Cuba está bajo, está en medium. Y ese es el efecto de dos cosas. Primero, de sobreestimar el Producto Interno Bruto, pero lo más importante de todo son los dos índices sociales. Después tienen ustedes en la columna que dice Producto Interno Bruto de Cuba, otros países, ese es el porcentaje que ya los dio Pavel, pero en forma de barra. Y yo le estoy diciendo qué es lo que cada uno de estos países, el Producto Interno, sube por encima de Cuba o baja. Y en los primeros 8 países, entre 100 y 200% por encima de Cuba. Después de Costa Rica a Ecuador, de 45 a 84 por encima de Cuba. Incluso el caso de Paraguay, que no está en los países que escogió, un 5%, y el caso de El Salvador, 0,6% por encima. Y después, más las cifras de él no son tan altas porque resulta que son del año 11 y hay un deterioro entre el año 2011 y el año 2014 que usa el índice de desarrollo humano. Bueno, ahora quería muy brevemente, ¿qué me queda? ¿2 minutos? Sí, 3. 3 minutos, ok. Quiero ahora hablar sobre los dos indicadores sociales de Cuba. No tenemos este andamiaje para poder precisar los problemas que hay, pero sí quiero indicarles lo siguiente. En cuanto a la esperanza de vida al tiempo de nacer, esto está directamente relacionado con la tasa de mortalidad infantil. Y de acuerdo con las cifras oficiales, la tasa de mortalidad infantil de Cuba continúa cayendo y ahora después se estabilizó. Pero hay una serie de trabajos académicos recientes, publicados en revistas científicas, que cuestionan esas tasas de mortalidad infantil. Y ahí las tienen ustedes. Y también de la longevidad, de la esperanza, de la expectativa de vida. Y tienen aquí 3 fuentes que pueden consultarlas en Internet. Segundo, las cifras de la UNED muestran que ha habido una caída en el acceso, las instalaciones, el personal y la calidad de los servicios médicos. Tercero, la asignación presupuestaria a la salud ha disminuido. Las tasas de mortalidad materna han crecido considerablemente. Cuba está por debajo de varios países de América Latina porque tiene una tasa de mortalidad materna mayor. Y por último, el envejecimiento de la población hace que sea mucho más costosa la atención porque se trata de enfermedades terminales. Y en cuanto a la educación, debido a que el gasto social se ha recortado 8 puntos porcentuales entre el 2007 y el 2016, tanto en relación al presupuesto del Estado como en relación al Producto Interno Bruto, lo que ocurre es que el registro o la matrícula en general ha caído un 34%, mientras que el personal ha caído un 13%. Y a nivel superior, la matrícula ha caído un 71% en el periodo. De manera que esas cifras sobre escolaridad yo las pongo todo. Y termino. Bueno, las fallas del ordenamiento de Cuba en el índice de desarrollo humano, particularmente el Producto Interno Bruto, han sido documentadas en mi presentación. El estudio de Pavel Vidal y mejora significativamente las fallas y resuelve algunos de los obstáculos que se enfrentaban para hacer este cálculo con una metodología robusta y completa publicación de ecuaciones, cálculos, series, etcétera, y resultados. Aún hay cuestiones que hay que enfrentar, él mismo lo dice en su trabajo. Uno de ellos es convertir esto a precios constantes. La segunda cuestión es calcular cuál es el Producto Interno Bruto que ocurre en el sector no estatal, pero en el sector informal, que debe ser relativamente pequeño. Y después las comparaciones con los países de América Latina, llevarlas al año 14, porque son en el 11, y además de eso, tratar de añadir algunos países más. Muchas gracias.
Bueno, por fin resolvimos el problema técnico. Bueno, un gran gusto estar con ustedes en el día de hoy. Como Roger explicó, el propósito de esta sesión era más bien tomar como punto de partida el trabajo de Pavel, que tiene mucha información y muchas formas por las cuales discutirlo, y bueno, tener una conversación, digamos, sobre dicho trabajo. Ya Carmelo ha hablado sobre utilizar algunas de los cálculos y conclusiones de Pavel para mirar el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Luego Ernesto va a hablar sobre problemas de productividad, etcétera, que es un campo que él domina muy bien y que ha trabajado. Yo decidí pues reflexionar un poco sobre las estadísticas cubanas, que es un tópico que yo he estudiado por muchos años, y usar el trabajo de Pavel como un punto de motivación para empezar mis ideas. Y vamos a ver si esto trabaja. Bueno, el trabajo de Pavel ha sido la motivación de estas reflexiones mías, y he dividido mi sesión, que nada más que tengo 15 minutos, en 3 partes principales. Primero que nada, un poquitico de historia sobre las estadísticas de cuentas nacionales cubanas. Muchas de ustedes la conocen, pero quisiera tocarlas por arriba. Es importante algunos de estos cambios institucionales porque afectan, de hecho, las metodologías y las estadísticas que se computaron en Cuba sobre cuentas nacionales. La segunda parte va a la falta de continuidad en las estadísticas de ingreso nacional desde la década de los 40, que es cuando empiezan las estadísticas cubanas, hasta el presente. Y la tercera se meten problemas de cambio de metodología que han ocurrido dentro de esos periodos, que han afectado también las estadísticas y que hacen bastante difícil el trabajo, especialmente de series a largo tiempo. Las primeras estadísticas cubanas de ingreso nacional comienzan con la fundación del Banco Nacional de Cuba en 1948. Felipe Paso, que es el primer presidente del Banco Nacional, nomina a Julián Alienes y Urosa como director del Departamento de Estadística. Me dio gran gusto cuando estaba leyendo esta documentación del Banco Nacional que René Montserrat, amigo nuestro, que fue parte de ASCI y que participó con nosotros en muchas reuniones, era parte del staff del Departamento de Investigaciones del Banco Nacional de Cuba, y me dio una gran satisfacción ver el nombre de René, que jugó un rol tan importante en eso. Ya Julián Alienes había escrito en muchos lugares sus cálculos sobre el ingreso nacional de Cuba. Eso se recogió luego en un libro que se llama Características Fundamentales de la Economía Cubana, que es un libro fundamental sobre la economía cubana, perdonando el pun allí del nombre. Ese fue publicado en el 50 por el Banco Nacional de Cuba, pero ya tenía muchos de los trabajos de Alienes anteriores. Los primeros estimados públicos que existen de cuentas nacionales cubanas aparecen en la memoria del 49 al 50 del Banco Nacional, y eso se van mejorando y se van enriqueciendo y se van haciendo más puntuales. También se empieza la idea de hacerlos no anuales, pero entrar luego en trimestrales, etcétera. Todo ese trabajo estuvo ocurriendo durante la década de los 50. En noviembre del 59, Felipe Pasos renuncia. Felipe Pasos, triunfa la revolución. Felipe Pasos de nuevo regresa al Banco Nacional porque se había exilado durante la dictadura de Batista. Regresa al Banco Nacional, pero nada más que dura 11 meses, porque en noviembre del 59 Felipe Pasos deja su puesto. Mucho de su equipo de investigadores, etcétera, deja también el Banco Nacional. Es reemplazado, como sabemos todos, por el Che Guevara, que no era muy conocido en asuntos de economía, y por supuesto las estadísticas dejan de ser producidas. Bueno, hay varias razones por esto.
está la llegada al Banco de Guevara, pero también hay cambios estructurales en la economía que meritan cierta revisión de las metodologías, etcétera. Una de ellas es que termina las relaciones con los Estados Unidos. Cuba empieza a abrirse al bloque soviético, a las economías socialistas, y también Cuba comienza a homologar las instituciones que tenía en su gobierno, aquellas del bloque soviético. Por ejemplo, la Junta Central de Planificación se crea en 1960. Los otros países socialistas tenían también instituciones similares. Era importante que Cuba tuviera una Junta Central de Planificación y Cuba la crea en el 60. Había habido juntas de planificación anteriores, pero no tenían el rol que tenía la Junta Central de Planificación del 60 en adelante, planes quinquenales, etc. Entonces, el Juseplan toma, entre otras funciones, el de hacer estadísticas nacionales, pero hay un vacío, porque no hay ninguna estadística hasta el año 68, cuando Juseplan publica el boletín estadístico del 66. Ese boletín, aunque es publicado en el 68, se refiere al 96 y tiene estadísticas empezando en el 62. Así que el vacío que hay de estadísticas es de 59 al 61. Pero cuando comienzan las estadísticas cubanas de Producto Nacional, publicadas por Juseplan, ahora están en una base diferente a la que había en el pasado. En el pasado, durante el periodo de Felipe Pasos del Banco Nacional, la metodología que se usaba era lo que se llama Sistema de Cuentas Nacionales, que es una metodología que salió de las instituciones de Bretton Woods y preparada también por las Naciones Unidas, que da lo que se llama el Producto Industrial Bruto, el GDP. De aquí en adelante, el gobierno cubano adopta la metodología de lo que se llama el Sistema del Producto Material, que es el sistema que se había desarrollado para las economías planificadas centralmente. Déjame ver qué pasó aquí. Perdón, un momentico, estoy... bueno, el último punto que quería decir sobre esto es que Cuba usó el sistema de producto material hasta mediados del año 90, más o menos, no se sabe exactamente cuándo fue la cosa. En el 90 ya Pavel y Carmelo se han referido a la crisis económica, al periodo especial. Cuba cambia de nuevo sus estructuras de comercio exterior, ya no comercia con los países socialistas, etcétera. Y Cuba, cuando sale del periodo especial, donde hay una falta de estadísticas también, pues ahora ha adoptado de nuevo el sistema de cuentas nacionales, aunque un sistema de cuentas nacionales no exactamente igual al anterior, pero es ciertamente el sistema de cuentas nacionales. Lo importante de esto es que hay 3 periodos en las estadísticas cubanas de cuentas nacionales, más del 40 más o menos al 59-60, donde las estadísticas oficiales eran computadas por el Banco Nacional de Cuba, y esas estaban basadas en una versión, ¿no?, del sistema de cuentas nacionales. Luego, del 62 más o menos hasta principios, mediados de los 90, la metodología utilizada, y ahora es Juseplan, o luego el Comité Estatal de Estadísticas, que se funda en el 76, utilizan la metodología del sistema de producto material. Y luego, de principios de los 90 al presente, el nuevo se retorna al sistema de cuentas nacionales. Fue muy importante aquí, bueno, esto lo digo más tarde, la asistencia de las Naciones Unidas, de ECLA, en hacer estas cosas. Bueno, lo importante a los efectos de análisis económico es que las metodologías del sistema de cuentas nacionales y del sistema de producto nacional, aunque ambas tienen el mismo objetivo, que es recolectar las estadísticas globales a nivel macroeconómico para
para asuntos de planificación interna y análisis, etcétera, tienen diferencias bastante importantes en términos de qué es lo que contienen y cómo miden ciertas cosas. El sistema de cuentas nacionales, que es lo que se usa en los Estados Unidos y la mayoría de los países del mundo, es el concepto de el valor agregado de todas las actividades económicas de un país durante un periodo de tiempo. En el caso del sistema de producto material, solamente se cuenta en estas cuentas nacionales la parte productiva de la economía. Esto se va a asuntos de marxismo, etcétera, que yo no domino, así que no puedo entrar en discusiones de teoría del valor, etcétera, pero en el sistema contable de los países socialistas, nada más que se medía el valor de los sectores productivos. Y también se agregaban algunos sectores de servicios materiales. Y estos son servicios materiales que estaban relacionados con la producción. Por ejemplo, transporte, por ejemplo, warehousing, por ejemplo, comercio, que estaban directamente relacionados con productos. Pero cosas como educación, la administración pública, salud, etcétera, se consideraban servicios no productivos y no se incluían en las estadísticas nacionales. Podría hablar mucho sobre esto, pero no hay tiempo. Digamos que las diferencias entre estos dos sistemas crean agregados económicos que no son comparables y que no hay forma fácil de irse de uno al otro. Hubo unos esfuerzos de parte de las Naciones Unidas que trataron de ver si había formas de hacerlo. Carmelo participó en este proyecto, yo trabajé con él también en esto. Hay una monografía del Banco Mundial sobre esto, y en el caso de Cuba, aún si uno identifica el problema el sistema de agregación, o sea, tomar las estadísticas del sistema socialista y añadirle los valores de los servicios, ¿no? Para tratar de llegar, de equipararlos a los dos. No es posible porque las estadísticas no existían, las estadísticas bases. Así que no es factible, de hecho, hacer ese tipo de cambio. Entonces, lo que sucede es que estos periodos estoy equivocado aquí entre si voy para adelante o para atrás en esto. Bueno, entrando en la parte final. Además de este problema de que las estadísticas cubanas no son comparables a largo plazo, por las razones indicadas, y que hay ciertos vacíos, otro problema también que existen en las estadísticas cubanas es que a veces hay cambios de metodología que ocurren dentro de uno de esos periodos que no son suficientemente bien definidos y que no se dan las cifras necesarias para poder ajustar de una parte a la otra. Yo en el trabajo mío menciono dos ejemplos que no voy a entrar en ellos, pero son importantes. Cuba hizo una revisión de precios en el año 81, porque básicamente los precios estaban congelados desde el año 62, y hubo un ajuste de los agregados de los precios nacionales. Las series estadísticas de ingreso nacional se cambiaron a precios del 81, y el resultado fue que el agregado nacional, déjame ver, las estadísticas correctas, sí, las estadísticas resultaron en un 25.9% de incremento en el Producto Social Global en el año 81. O sea, si uno mira una serie del Producto Social Global y llega al 81, tiene un tremendísimo incremento.
Aún a precios constantes que hicieron otro ajuste, resultó ser 16%. O sea que esos cambios que ocurrieron, y ese está bastante bien detallado porque hubo información al respecto, cambia drásticamente las estadísticas y es muy difícil de sacar en claro. Ahora, para ser justo, esto pasa en todos los países del mundo, que hay cambios en las metodologías, porque siempre están productos nuevos, hay necesidades de cambiar el año base, todas esas cosas, pero generalmente las agencias estadísticas dan suficiente información y definición de lo que están haciendo para que se puedan ajustar las series y se pueda hacer un trabajo más detallado. Sin embargo, eso no lo hace el gobierno cubano. El segundo que voy a mencionar muy brevemente para terminar es lo que ocurrió en los años alrededor del 2005-2004, donde el gobierno cubano decidió reevaluar el costo de los servicios médicos. El argumento tiene cierta base. Los servicios médicos en Cuba se estaban ofreciendo gratuitamente. Se ofrecían, creo que todavía se ofrecen gratuitamente. Entonces, cuando ese producto se entraba en las cuentas nacionales, pues estaba muy subvaluado, porque al no hacer una operación, por ejemplo, gratis, pues ¿a cuánto se evalúa eso? Hay que crear algún tipo de valor para hacer eso. Entonces, el gobierno cubano, de estar cobrando cero, resultó cobrar mucho más. ¿Cuánto? No se sabe. Puede imaginarse cuánto cuesta una operación en Nueva York y cuánto cuesta en otro país. O sea que hay base para hacer eso, pero el hecho de que no dieron que no han hecho los ajustes para hacer estas series compatibles es un gran problema y un desafío para el uso de las estadísticas cubanas. Bueno, para terminar, yo creo que Pavel ha hecho un trabajo excepcional, ha estado trabajando con estadísticas que son muy complicadas. Yo la verdad que le doy mucho crédito a las personas que tratan de utilizar la economía cubana. La otra opción sería decir, bueno, pues vamos a votar todas las estadísticas cubanas y vamos a no hacer nada, vamos a, no sé, usar un Ouija board o vamos a hablar por teléfono o oír las cosas que salen por internet o lo que sea, pero estas no son opciones realistas ni son opciones reales. Así que lo que pasa es que no se puede ir uno a una enciclopedia o lo que sea, o a una data de vaso y tener todas las estadísticas bien claras y trabajarlas como si estuviera trabajando con Francia o con Inglaterra o otro lado. Las estadísticas cubanas son muy trabajosas, son muy difíciles de manejar, hay que meterle mucho tiempo y esfuerzo. Y yo, por supuesto, cuando veo el trabajo de Pavel, pues le doy mucho crédito porque esto no es un trabajo fácil de hacer. La moraleja de estas reflexiones, para terminar, es que los estudiosos que usan las estadísticas cubanas tienen que ser muy cuidadosos y muy cautelosos en su uso. No quiere decir que no se deben usar, pero tienen que estar muy al tanto de las limitaciones que tienen y como digo yo aquí, enfocarlas con los ojos bien abiertos para que no luego sufran decepciones y tengan conclusiones erróneas. Muchas gracias. Well, Jorge told me he was going to speak English, but then he shifted to Spanish. Okay. I join others in saying that Pavel's paper is path-breaking, particularly the conversion, the use of PPP prices, the conversion of national accounts variables from pesos to dollars, and then after that the comparison among several countries in the region. I won't get into that, but rather I'll get into a related issue, which is the issue of the measurement of productivity. How do we define total factor productivity, or sometimes called multi-factor productivity?
It's usually defined as a set of factors that contribute jointly to the productivity of capital and labor. Factors including technological change, demographics, policy variables, organizational change, things that are important for total factor productivity but are not included in the capital and labor input variables. How is it constructed? Well, in practice, what you do is that if you have a production function, on the right-hand side you have capital and labor and total factor productivity, which is unmeasurable by definition. So what you do is you take out the capital input multiplied by its appropriate elasticity. You take out the labor income multiplied by its appropriate elasticity, and what remains, the residual, is total factor productivity. Well, Pavel does it that way, I do it that way, everybody does it that way, and it's fine. Not only it's fine, but I think it's the only way to do it, except that in the distant past, some people put a time trend and call that total factor productivity, which is ridiculous. So the residual method is the one that almost everybody uses, but you have to be careful if you use that about a number of things. If you define total factor productivity as a residual, it doesn't tell you what are the variables that influence total factor productivity. And that's why in studies of less developed countries, you often find, in the cross-section time series, you often find people who put the kitchen sink in the equation, the rate of growth of the money supply, the fiscal deficit, demographic variables, which is fine. And then they get a notion of what are the variables, the policy variables in particular, that explain TFP. In the paper I presented this morning, I estimate Cobb-Douglas production functions, and I add a proxy for price liberalization in Cuba and a proxy for the share of the private sector. And these variables turned out to be quite significant. The second caveat is that if you use the residual method, then you have to be careful that the things that you take out to identify total factor productivity are well measured and well constructed. In Cuba, that's not the case. The published labor input is completely inadequate to explain output because it includes a number of people who are effectively unemployed. And this is because the government subsidizes enterprises to avoid open unemployment. That's well known. A similar problem occurs for capital. There was, particularly in the period of the Soviet, post-Soviet era, a large increase in the non-utilization of capital. Let me illustrate the problem. It's a very big problem. In the first line, you have the subsidies for enterprises, subsidies that are given by the government so that enterprises will not openly fire their workers, even though domestic demand falls drastically. You see the big increase from 1990 to 1993, during this catastrophic period when the Russians said the game is over, to 5.4 billion pesos. I mean, that's a big thing. The second line shows the rate per state employee. It rises to $1,300 in 1993, and to almost 60% of the state sector wage rate. After that, you have, in 1994, a pretty ambitious fiscal adjustment
process, which consists essentially of slashing these subsidies that had been given in the previous period. So the subsidies declined. They continued to decline during the period of the recovery up to 2003. And then, for a variety of reasons, they rise again. I don't have the numbers for 2016 because in 2011, ONE came with the brilliant idea of suppressing data on the structure of subsidies, so I cannot play the games that I played before. They probably saw that I was doing something and they said, we don't like this, so let us suppress the data, and that will make life difficult for him. Okay, that's as far as the subsidies for enterprise losses and the subsidization of employment. There's another subsidy which has to do with the subsidy on imported oil from Venezuela. Okay? Now, this starts only in 2001 with the accord between Venezuela and Cuba. It rises phenomenally during the period that I call of Venezuelan exuberance. And then it declines at the end of the period because Venezuela cuts the supply of output, and also because the price of oil collapses. Now, what I do is that I take the two subsidies and I compute using a methodology that's stated in an article that I published 2 or 3 years ago in ASCII. I try to estimate hidden unemployment. And as you can see, it rises phenomenally during the post-Soviet period to almost half of the potential labor force. And then during the recovery period, it starts declining. And recently, between 2011 and 2016, it declined because the government started transferring employees from the public sector to the private sector, and that explains part of the decline in hidden unemployment in the recent period. Okay, so what are the implications of this for employment? And here I must apologize because someone inverted the two labels. So you have to consider the, sorry about that, the upper line, the red one, as official employment, officially published employment, and the bottom line as estimated active employment. So as you can see, the published employment has very little comparative little variation. Why? Because it's subsidized. Okay? The active employment, on the other hand, you can see the huge drop during the post-Soviet period, and then the sharp increase after that. And the difference between the two lines is hidden unemployment. What are the implications for the measurement of total factor productivity? Well, when full employment levels of labor and capital are used, then TFP is highly cyclical. And this is because the mismeasurement of capital and labor is pushed into the residual by construction. And so it gives TFP a strong cyclical component that it shouldn't have. Because if you think about it, these demographic and organizational variables, etc., are things that have nothing to do with the cycle. They occur, when the government takes specific measures, but there's no reason why they should be cyclical. Now, we see that clearly here. Again, I'm sorry, but the labels are misrepresented. The red line is total factor productivity using published employment. That's the one that everybody calculates. And the upper black line uses active employment. So, again, the problem with the red line is that it borrows its cyclicality from the cyclicality of capital and labor. So what masquerades as a problem of cyclicality is really borrowed from the mismeasurement of these variables.
You look at published five, very good. The line, the black line, the one that is adjusted for utilization, the degree of utilization of capital and labor, and you see that it has fairly little variation. And that's in line with what you observe in other countries. In Pavel's sample. Why? Because these countries don't have the degree of heavy utilization of labor that Cuba has. It's a fairly even line with little variation. As you can see, almost nothing happens in the period of recovery, and then more recently you have an increase that has partly to do with transfers of employees from the state to the private sector. That was a momentous initiative when Raúl Castro took power. Recently, the momentum of the 2010, 2011 through 2013, recently the line has stabilized. And it's not entirely clear why. It may be the end of the transfer of employees, that's one factor. The other factor may be oil, which has well-known macroeconomic implications, balance of payments, etc., but it might also have microeconomic implications in the sense that the enterprises that are heavy users of energy get their production disrupted. So where do we go from here? Again, we all agree that to increase total factor productivity, you've got to take structural measures to reduce the distortions that affect the economy. The problem is that the easy part, ideologically, the easy part of privatization, if I may use that forbidden word, is over. I mean, up to now, the privatization has been agriculture, small-scale agriculture. It's a very productive sector in Cuba, and small services, cuentapropistas, etc. That includes clowns and all sorts of funny people. So now that's over. It's been practically done. There may be some more to do in the agricultural sector, but it's limited. So you have to get now into areas like education, health, culture, and sports. And that's where the ideological barriers intervene, because, you know, how can you privatize the health sector? That's almost a crime. But that's where you have to go, you know, to have private clinics and private universities, etc. Bring in the Washington Nationals to manage the baseball sector. That would be very important, because then you bring back the winter leagues, and that would be excellent for tourism, not only for sports directly, but for tourism. You have to go to these sectors if you really want to increase the share of the private sector in the economy, which I think is one of the major determinants of total factor productivity. But that remains to be done. Thank you. Okay, we have some time left for questions. Let me take advantage of my position as a moderator to make two comments. One of the things that I like about Pavel's paper is the judgment, and that is hard to define, and so let me give you two examples of his judgment. He starts comparing things relative to the 70s. I think that's better than the 50s, because it takes out all these comparisons about the capitalist economies versus socialist economies. They're doing poorly relative to what they were doing before. And that's an important point in trying to get change to be accommodated. The second point is related to what Perez Lopez said about the measurement of the services. It's true that that is a nightmare, because of it can mean whatever they use for the prices or the quantities, but he used what the Cuban government did, which then makes his results all the more powerful, because even giving them the benefit of that doubt,
they are not doing very well, they need to do something about it. And I think that's to be commended because it's supposed to be an inducement to change what you're doing wrong. So having said that, please come to the microphone, those of you who have questions for any of the panelists, unless Pavel wants to reply, or he just prefers to hear questions. Questions. He prefers to hear questions, English or Spanish, the same for the question, you're answering in Spanish, correct? Yes. The further privatization recommended by Ernesto kind of shocked me. I hadn't thought of the Washington national team taking that over and enhancing the growth rate of the Cuban economy. Is not something greater required? Bayern Munich for soccer. Yeah, fine, but I mean, wouldn't one consider privatizing sugar, tourism, and other great engines of the economy? State-managed enterprises, for example. Yeah. Should I answer that? Yeah. Well, for sure, you're totally right. Part of the tourism sector is already privatized in the sense that it's in the hands of Italians and Spanish hotels, etc. Part of the mining sector is already privatized. You have the Canadians in the nickel sector, etc. But surely you can go further in these areas. Agriculture, it's well known that the services, cooperatives, and the small individual producers are much more productive than the state cooperatives. So now there's again a sector where productivity can be gained by moving from the public, heavily influenced by government interference, the public cooperatives going to the private cooperatives. But again, a lot has been done in the agricultural sector. And then you've got to go to health, education, culture. I don't think the government has anything to do in culture, but that's the way it is. And these are difficult areas for the mind. Any other questions? Sí, no, yo comento. Oh, No, go no, ahead. no, no. No, you can answer and he can ask afterwards. I'd be interested to hear what you, Pavel, particularly you think about the informal sector and the role of the informal sector outside of the private sector. My experience in my visits to Cuba is that this is a very large and growing part of the economy. I remember once visiting my relatives in Havana, and this machine that goes out fumigating for mosquitoes came by, and my cousin asked the fumigator to come into the backyard and fumigate, which they're not supposed to do, but then they did. And in exchange, he climbed up a tree and gave him 4 coconuts. So I think the rate of exchange of the fumigation was 1 fumigation worth 4 coconuts. But neither one of these was calculated in the national accounts. I wonder to what extent that is something that we are not really, that may have a significant impact on the accounts. Bueno, ya aprovecho ya todos los comentarios. Pero primero agradecer a los 3 panelistas por los comentarios positivos sobre mis estimaciones. De hecho, pensé que iban a ser más críticos, más duros. Yo creo que no tuvieron tiempo de fijarse bien en todas las ecuaciones por ahí. Seguro hay algo en que me equivoqué. Primero empezar con la reflexión de Jorge Pérez López sobre las estadísticas cubanas. Es decir, yo tomo las series que han ido cambiando, ¿no? de metodologías, que han tenido saltos. Pero como tú dices, no, tenemos 2 opciones, o las desechamos y nos podemos hablar por teléfono, ¿no? Fue lo que dijiste. O las tomamos con esa consideración
Y una opción que uno tiene es, bueno, trabajo con números, pero al final, si se fijan, las conclusiones no son números. Es decir, las conclusiones son las tendencias. Es decir, todavía no se ha llegado al nivel del PIB del año 85, la caída en los años 90 es mayor que la que dicen las cifras oficiales, y por ahí uno maneja el margen de error, ¿no? No importa si la caída es 60 o 70, igual tienes la misma conclusión. Entonces, más o menos eso es como una metodología que uno puede tomar en el caso cubano, no fijarse en un número exacto, sino pensando que hay un grado de error en las estadísticas que tienen todos los países, ¿no? Inglaterra, Francia también lo tiene, en el caso cubano uno piensa que es un poco mayor, ¿no? Y ahí entro dentro de el tema del mercado informal, ¿no? La anécdota del mosquito y el que fumiga. Desde Colombia también tengo otras anécdotas parecidas, y de hecho por ahí tengo la duda, es decir, yo no estaría seguro si el tamaño del mercado informal no considerado el PIB cubano es mayor que en América Latina. En América Latina el nivel de contrabando, de mercado informal también es alto, por tanto no es un problema único de Cuba. Creo que está al menos en toda América Latina, y todos los que hemos ido a América Latina sabemos la cantidad de actividades informales que hay y que obviamente no están tampoco dentro del PIB. Y no tengo ningún estimado, es decir, no sabría cuál es el tamaño del mercado informal en Cuba. Hay una estimación indirecta, o una idea indirecta, que tiene que ver con la población económicamente activa. Es decir, desde el año 2012 que se elimina, y con Silvia Pedraza estábamos hablando de esto, de los datos de migración cubanos. Hay unas estadísticas después del año 2012, cuando coincide ahí la reforma del sector estatal, salen del sector estatal 1 millón de trabajadores, y después tú ves que en el sector no estatal el incremento del mercado formal, ¿no? Que las personas que tienen licencia llega hasta 500.000. Entonces hay 500.000 que desaparece. Entonces, hay quien dice que ese 500.000 está en el mercado informal. Sin embargo, ahí hay un error en las estadísticas demográficas. Si ya no solo tenemos problemas con las estimaciones del PIB, sino que las estadísticas demográficas también ya tienen problemas. Por ejemplo, yo soy considerado como si viviera en Cuba. Es decir, desde el año 2012, en el momento en que tú puedes mantener tu residencia legal yendo a Cuba al menos una vez cada 2 años, las estadísticas cubanas, aunque tú vivas en otro país, te siguen considerando como que vives en Cuba, como que eres parte de la población en edad laboral, que eres parte de la población económicamente activa. Por tanto, de ese 500.000, ahí lo interesante es separar cuántos están fuera de Cuba y cuántos están en el mercado informal. Entonces, ahí no sabría, pero es una medición de que por ahí andan los números, ¿no? En cuanto al comentario de Ernesto, yo pienso que coincide con la presentación que hacías en la mañana, ¿no? Son dos aproximaciones, o tomas en consideración que el capital y el empleo no están completamente utilizados, entonces los reestimas quitándole, no sé bien las metodologías que utilizaste, pero quitándole un porcentaje de ese pedacito del capital y del trabajo que no está plenamente utilizada por el uso de subsidios. Y eso entonces te queda en los residuos, en la productividad total de los factores. Es una aproximación. Y la otra, lo que me parece que en ese caso tal vez estarías sobreestimando la productividad total de los factores, porque si llevas abajo el capital y el trabajo, te va a dar que se usan muy productivamente. La otra aproximación es la que yo presenté, que es: dejo el capital, dejo el trabajo en sus mediciones totales, y ese problema de que los subsidios hacen que no se utilicen plenamente, los reflejo en la productividad total de los factores. Pero los dos, si lo interpretas de una u otra manera, más o menos las conclusiones serían similares. Entonces, nuevamente, muchas gracias. If nobody else wants to come to the podium, thank you very much. We have a lunch